Veamos qué dice el problema 6. Dice así: determina gráficamente, por cualquiera de los métodos vistos en clase, F1 menos F2, donde F1 es 40 newtons y F2 30 newtons. No copié el dibujo, pero la figura 4 son 4 situaciones distintas, donde hay que restar las fuerzas. Entonces, en el primero de los casos, tengo F1 que apunta hacia la derecha y F2 también, el sentido es hacia la derecha. Este es F2. Entonces, para hacer la resta, lo que tengo que hacer es, vamos a poner aquí, F1 menos F2. Como vimos en clase, esto es F1 más menos F2. Pero entonces la suma yo sí la sé hacer. Lo que tengo que hacer es encontrar que es menos F2. Para hacer eso, voy a rotar 180 grados F2. Entonces este va a ser F2 menos, es decir, menos F2. Entonces ahora sumo normalmente. Es decir, hagan esto gráficamente como pide el problema. Y creo que en la segunda parte pide que lo hagan en forma analítica. La forma analítica, es decir, ¿cómo le va a quedar la fuerza total? La fuerza total va a ser un vector para este lado, porque F1 es más grande. Y el módulo de la fuerza total va a ser 10 newtons. Porque F1, el módulo de F1 es 40 y el módulo de F2 es 30. Ahora, como menos F2, el sentido es hacia la izquierda, cuando lo sume, la fuerza total me va a quedar en módulo hacia la derecha 10 newtons. Los otros tres casos son exactamente los mismos. El segundo me lo voy a saltear. Vamos a hacer el caso donde las fuerzas tienen un ángulo de 90 grados. Yo tengo aquí F1 y F2 a 90 grados. Para encontrar menos F2 hago exactamente lo mismo. Roto F2 180 grados. Entonces, menos F2 va a ser este vector que es aquí. Aquí se tiene que aplicar el método del paralelogramo. Aquí lo pueden hacer de forma directa, ¿no? Es decir, no pueden aplicar el método del paralelogramo. En los dos casos donde no pueden aplicar el método del paralelogramo es cuando el ángulo es 0 o cuando el ángulo es 180, que es este caso que está aquí. Entonces acá aplican el método del paralelogramo. Y el nuevo vector que es la fuerza total va a ser esta diagonal. Entonces la fuerza total va a ser F1 menos F2, que como vimos es F1 más menos F2. Creo que en la segunda parte les piden que hagan esto en forma analítica, pero eso es algo muy simple porque el módulo de F2 es el mismo que el módulo de F1. Es decir, el módulo aquí eran 40 newtons y aquí van a ser 30 newtons. Entonces lo que hacen es simplemente, es decir, el módulo de la fuerza total, perdón,
el módulo de fuerza total va a ser la raíz cuadrada 40 al cuadrado más 30 al cuadrado. Esto lo pueden hacer en forma analítica porque este ángulo es 90 y este también es 90. Así cuando hacen la rotación de 180 grados, este le va a quedar a 90. Solo en este caso, en ningún otro. Aquí lo pueden hacer en forma analítica porque tienen que sumar y restar solamente, no acá sumar, ¿no? El último de los casos es el caso que no lo pueden hacer en forma analítica. Y las dos fuerzas tienen un ángulo de 60 grados. Tienen F1 y F2 a 60 grados. Entonces, para hacer la resta, otra vez aplican el mismo método. Rotan F2 180 grados. Y obtienen menos F2. Entonces lo que hacen para encontrar la resta es sumar este vector, bueno, en realidad este, más este. Pero al sumar este, lo que están haciendo en realidad están restando, porque esto es menos F2. Entonces aplican el método del paralelogramo otra vez, y me voy a ir adentro del otro problema. Y la fuerza total va a ser F1 menos F2. Que, como vimos en los otros casos, es más menos F2. Aquí no pueden aplicar un método analítico, porque este tiene un ángulo de 60 grados, y no vimos cómo hacer eso, y eso no está en el curso. Hay métodos analíticos para hacer esto, pero necesitan saber algo de matemática que todavía no saben. Esto lo van a ver, supongo, no sé, el año que viene lo van a poder resolver en forma analítica también. Bueno, y este también lo voy a poner en otro video. Así hacemos videos cortos y no son videos tan largos. Tienen 3 videos para ver.